porque ya quiero contarles esto. Pues el mural que vimos hoy. Hoy vimos un mural que se exhibe por primera vez ante el público, que es de verdad una cosa maravillosa. Sus ojos nunca lo habían visto. Ningún ojo más que, bueno, no, sí lo habían visto Claro. varios ojo se había posadose en ese mural, más no el del público en general. Eso es No. importante decirlo. Yo les iba a contar de esto que se está exhibiendo por primera vez ante el público. Es el mural Xibalbá o El inframundo de los mayas de Rina Lazo. Y la verdad es que es una historia espectacular. Están viendo aquí la imagen del mural en pantalla. Básicamente es un relato, ¿no?, basado en distintos textos, pero sobre todo el Popol Vuh, sobre el inframundo maya. Pero bueno, es una interpretación libre, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que es una interpretación de un artista, no está, digamos, basado en un trabajo arqueológico o de estudio histórico, sino más bien es la mirada de un artista que estaba muy influida por la cultura maya, ahorita les cuento un poco más por qué, sobre un mito pues muy importante para la cultura maya. Para entender un poquito la trascendencia de esto, creo que es importante que pensemos un poco en qué momento histórico estamos ahora. Por un lado es un homenaje póstumo a Rina Lazo. Rina Lazo murió en 2019. Recuerden ese dato porque ahorita vamos a regresar a él también. Pero también es muy trascendente porque este año se celebra oficialmente el inicio del muralismo mexicano, se celebra el centenario del muralismo mexicano. Ahora, ¿por qué digo oficialmente? Porque ya les he contado aquí muchísimas veces, y no voy a dejar de hacer hincapié en este tema, que el primer mural del movimiento muralista se hizo en 1921 y lo hizo Roberto Montenegro. Pero a él se le ha borrado de la historia del muralismo, y entonces oficialmente la fecha que se toma para el inicio del muralismo es 1922, porque es cuando inician los murales de lo que en ese entonces fue la Escuela Nacional Preparatoria, hoy antiguo Colegio de San Ildefonso. Pero entonces estamos en un momento en el que se está conmemorando el centenario del movimiento muralista, que es, aunque podemos discutir las texturas de todo esto, pues va a ser el movimiento artístico más importante de Latinoamérica, y va a ser, según digamos la mayoría de los historiadores del arte coincidimos en esto, va a ser el primer movimiento artístico de Latinoamérica que impacte en Occidente, entendiendo Occidente principalmente como sí Europa, pero digamos culturas como también Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, América y Europa. Es muy importante, por lo tanto, que se esté exhibiendo en este año este mural de una mujer muralista, de una de las mujeres más destacadas en el ámbito del muralismo, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque Bellas Artes va a ser como otra cuna del muralismo. Es decir, San Ildefonso es la cuna del movimiento, es donde inicia ya propiamente como movimiento, eso sí lo podemos decir, cuando Montenegro pinta el mural de San Pedro y San Pablo en 1921, pues digamos lo pintó solo, y todavía no se había formado como un grupo como tal, ¿no? Solo con su soledad. Básicamente solo con su soledad. Ya en San Ildefonso vamos a ver que se empieza a germinar un movimiento, se empieza también a formar como un grupo, ¿no? Que después ya va a ser conocido como la Escuela Mexicana de Pintura, que bueno, de nuevo ese es otro tema sobre el cual hay mucho debate y mucha discusión, pero bueno, básicamente todo ese grupo de pintores de esa época se conoce como la Escuela Mexicana de Pintura. Y no había un mural hasta ahora de una sola mujer exhibido en ese lugar. Seguramente lo recordarán, está el mural famosísimo de Diego Rivera, el hombre controlador del universo. Están los murales de Siqueiros, hay varios. Está el mural Catarsis de José Clemente Orozco. Hay murales de Tamayo, es decir, están ahí representados los tres grandes y Tamayo, que va a ser como el cuarto. Pero además muchos otros más, ya como de una segunda camada, por decirlo de alguna manera. Está Chávez Morado. Bueno, no, también de los... hay un Montenegro, también hay que decirlo. Sí hay un mural de Montenegro en Bellas Artes, hay Manuel Rodríguez Lozano, pero no había ni una sola mujer. Ahora, es importante que les diga que este mural se inauguró hoy. De hecho, el evento de inauguración fue hoy, no pudimos ir, pero bueno, fuimos al recorrido de prensa. Va a estar en exhibición hasta el 24 de julio. No es que se vaya a quedar ya permanentemente en Bellas Artes. A mí me encantaría que así fuera, pero todavía no
pues no hay como mucha claridad por lo que entiendo sobre cuál va a ser el paradero ya final del mural, pero por lo pronto está siendo exhibido ahí. Es muy trascendente, es muy importante lo que está sucediendo ahí por el contexto que se está viviendo ahora, por el espacio, por el momento también, ¿no? O sea, venimos además de un contexto de una lucha feminista muy contestataria, de una enorme violencia hacia la mujer, ¿no? Hemos visto todo lo que ha sucedido con el caso de Devani, que no es el único caso, desde luego, pero es pues uno que se ha vuelto muy mediático y muy representativo de lo que está sucediendo en el país. Entonces creo que eso también le da otra relevancia a que se esté exhibiendo por primera vez el mural de una mujer en el Palacio de Bellas Artes, de nuevo por todo lo que significa ese espacio también, ¿no? Pero como les decía, conjuga también dos temas que ya tocan directamente al personaje Rina Lazo. Por un lado, lo que estamos viendo aquí, como les digo, es el inframundo de los mayas, Xibalbá, es el nombre de la pieza. Y lo que vemos es, como les decía al principio, el interés y la importancia que le dio Rina Lazo a la cultura maya y que inspiró mucha de su obra. Ahora, ¿por qué para Rina Lazo los mayas fueron tan importantes? Porque ella crece un poco en ese contexto. Ella es de origen guatemalteca, llega a México en 1947 y rápidamente se involucra en el movimiento muralista y ahorita les cuento esa segunda parte. Pero Rina Lazo nace en la ciudad de Guatemala y se va a vivir a Cobán. Entonces ahí en Cobán crece pues en un contexto distinto, digamos, a lo que había vivido en sus primeros años en la ciudad de Guatemala, un contexto en el que pues bueno, tiene un contacto ya muy directo con el medio ambiente, con la selva, ¿no? Que va a ser también un elemento que va a marcar mucho su trabajo, pero también va a tener mucho contacto con las comunidades mayas que habitan en Cobán. Entonces, esas son imágenes también de su infancia que siempre van a estar muy presentes y que ella va a estar evocando constantemente en sus memorias, en sus conversaciones y desde luego en su obra. Ya cuando llega a México, como les digo, se involucra muy rápidamente en el movimiento muralista porque cuando ella está estudiando, ella llega con una beca y con esa beca la idea era que ella perfeccionaría sus estudios de arte, estaba estudiando arte en Guatemala, concursa, se gana la beca para venir a México, que como les digo, en ese momento México era pues el movimiento muralista sobre todo, pero México en general era un polo cultural de, digamos, de este lado del mundo, ¿no? En todo el continente. Pensemos en lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en cuanto a cine, a literatura, en ese momento, en las artes en general, ¿no? En la foto. Entonces eso atrajo a muchas personas y sobre todo, pues en Centroamérica y Sudamérica, México era un lugar al que muchos artistas querían venir a formarse o a involucrarse con el mundo cultural y artístico que estaba sucediendo aquí. Entonces ella viene y comienza a estudiar en la Esmeralda y ahí tiene un profesor químico que trabajaba en temas de pigmentos y era el que le hacía los pigmentos a Diego Rivera. Y entonces él se da cuenta que Rina Lazo tiene una gran disciplina, un gran rigor como estudiante, y entonces le invita a trabajar con él y con Diego Rivera en el proyecto del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Rina llevaba 6 meses en México, o sea, realmente, digamos, no era nadie en México, ¿no? En ese momento, pero este maestro, no, de verdad, o sea, como que pensar que una chava joven que acababa de llegar de otro país, estaba estudiando, de pronto llega a trabajar como asistente del muralista más famoso en su época, nos habla mucho de lo que sus maestros vieron en ella, ¿no? O sea, vieron que había un talento, vieron que había sobre todo esta disciplina de trabajo, que fue una de las razones principales por las que le invitan. Entonces, de ahí en adelante, Rina Lazo se va a volver como la mano derecha de Diego Rivera. Ahora, esto también es importante señalar que muchas veces se usa en su historia como de, es la asistente de Diego Rivera o la alumna de Diego Rivera. No, ella era una artista por derecho propio, ¿no? Es importante decirlo, pero sí la cercanía con Diego Rivera va a marcar muchísimo de su trabajo, de sus búsquedas como artista, de sus intereses. A través de él se va a involucrar en el Partido Comunista, que va a ser también una parte muy importante de su vida. Ella fue una gran activista, todavía hasta sus últimos años lo siguió siendo, y también pues va a marcar muchos de sus intereses, sobre todo el que ella también tomara el camino del muralismo, ¿no? Y que ella hiciera también murales. En ese trabajo que comienza a hacer con Diego Rivera también se comienza a empapar mucho de las culturas indígenas de México, porque había un movimiento indigenista en ese momento, había como que una mirada hacia el pasado prehispánico sobre todo muy intensa, y entonces en ese proceso pues Rina de nuevo se vuelve a interesar mucho por los mayas porque siente una afinidad, ¿no? Como les digo, es el mundo en el que ella crece. Y le piden en los años 60 que haga las réplicas de los murales de Bonampak. Entonces, cuando van al Museo de Antropología y van a la Sala Maya y salen al jardincito y van a ver la réplica de Bonampak,
Esos murales los hizo Rina Lazo. Y hoy en la conferencia de prensa, Dina Komisarenko, historiadora del arte, que por cierto fue mi profesora, entonces fue como muy bonito encontrármela ahí otra vez. Es como bonito cuando pasan esas cosas, ¿no? Explicaba que ella en el proceso de estar estudiando los murales, porque se va a Bonampak, vive ahí varios meses, va haciendo calcas, va haciendo dibujos y etcétera. Ella va haciendo una investigación que va a ser súper relevante porque ella, con su mirada de artista, además una artista que conocía muy bien los procesos de pigmentos, la parte técnica de la pintura la conocía perfectamente bien, pues va a haber cosas que de pronto a los investigadores se les escapaban, ¿no? Entonces ella, pues en su proceso va a encontrar o se va a dar cuenta de muchas cosas sobre las técnicas que utilizaban los mayas que van a servir mucho de ahí en adelante para el estudio de la pintura maya, ¿no? Entonces, bueno, lo maya va a estar siempre muy presente en su vida y va a ser una referencia constante. Su hija, Rina García Lazo, decía hoy también que la casa estaba llena de libros, sobre todo del ámbito prehispánico maya. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto de por qué Rina Lazo escogió sobre todo este tema de representar la cultura maya. Este es un mural que ella inicia en 2009 y lo inicia en su casa. Era un proyecto personal. Y es algo que, bueno, siendo ella vecina de Coyoacán, escuchábamos de pronto como los vecinos, porque yo tengo que decirles que la casa donde vivía Rina Lazo, donde ahora vive su hija, es la casa que conocemos como Casa Colorado, Casa de la Malinche. El estudio de Arturo García Bustos tenía ventanas hacia la calle. No saben qué disfrute era para mí, como estudiante de Historia del Arte, pasar por ahí y asomarme a la ventana y ver ahí sus prensas, porque él era un grabador maravilloso. Rina Lazo estaba casada con él, con Arturo García Bustos. Sus prensas, sus pinceles, ¿no? Era una cosa increíble. Entonces, se oía hablar mucho, ¿no? Del mural que Rina Lazo estaba pintando en su casa. Era como de pronto un tema y que, como les digo, como pues en los chismecitos vecinales, ¿no? Se sabía que ella estaba haciendo esa obra y ella la iba haciendo poco a poco cuando tenía tiempo. A veces lo dejaba, a veces regresaba, pero había como un tema ahí, sobre todo por una representación que hace de sí misma en el mural, que a ver si ahorita el señor productor me ayuda a mostrárselas, que es esta escena que están viendo, que es maravillosa, del lado derecho abajo, que es ya el inframundo. Y entonces ahí vemos, ahí tomamos unas fotos de los detalles. Entonces, si se fijan, de mi lado izquierdo es esta escena del inframundo, con ese murciélaguito ahí cobijando a las calaquitas. Híjole, mano, sí, ¿qué onda, no? Es que de verdad, hay unas cosas aquí tan premonitorias de lo que hizo Rina, que es lo que a mí me tiene de verdad muy, como les digo, muy conmocionada. O sea, me parece una historia realmente maravillosa. Los dioses del inframundo, un Kame, uno muerto, y Bukub Kame, 7 muertos. Son los que están ahí representados. Y está Kamazots, un murciélago, que son pues, personajes, digamos, de la mitología maya. Y de mi lado derecho, ven esa figura de esa mujer ahí. Esa es Rina Lazo. Y si se fijan, no terminó la cara, no terminó realmente todos los detalles, porque ella decía que no quería terminar de pintarse a sí misma, porque sentía que si lo hacía, la muerte se le iba a llevar. Y ahí les va el tema. Por eso les digo que esto es muy Chuy Campos. Esto hay que platicarlo con Chuy. Rina Lazo, como decía, lo empezó en 2009. Lo terminó en 2019. Lo terminó unos días antes de su cumpleaños, el 30 de octubre. En 2019 lo termina o sea, después de 10 años. 2009 empieza, 2019 lo termina. Lo termina antes de su cumpleaños, 30 de octubre, y el 1 de noviembre se muere. O sea, díganme ustedes qué onda con eso. O sea, díganme si no les causa justo eso, emoji explotando la cabecita. Además, 1 de noviembre, o sea, en la víspera del Día de Muertos. O sea, para mí es como que demasiadas coincidencias. Y fíjense cómo ella, aunque no se termina totalmente la cara y no termina como un poco, pues sobre todo el detallado de la cara, ¿no? Se pinta con un pincel en la mano, lo ven en la mano derecha. Y fíjense en la pierna. La pierna está ya convirtiéndose en esqueleto. Está dando el paso. Y luego está esta figura con la trompeta, ¿no? Como anunciando su llegada. Y los dioses del inframundo la reciben con tambores. O sea, de verdad es algo que me pareció una cosa que una vez que conoces esta historia, siento que no puedes ver el mural ya nada más así, ¿no? Deja tú el tema sobrenatural de esto. Para mí es una historia de verdad apabullante. Entonces estar ahí frente al mural, que además a mí me pareció un mural precioso, o sea, creo que de verdad es de sus mejores obras. Conociendo todo este trasfondo y toda esta historia, es realmente increíble. Es como que Rina sabía algo y por eso sabía que no podía terminarlo. Y por eso este tema constante de
no quiero terminar de pintar mi retrato ahí porque la muerte me va a llevar. O sea, es de verdad una cosa de locura. Entonces, bueno, ahora sí ya me voy a callar, pero es que quería contarles toda esta historia completa. Por aquí están muchos comentarios que, por aquí es que ¿quién? ¿Irene notó algo? Ah, claro, Irene notó el pincel. Sí, sí, sí. Es que vean, o sea, se ve que no, como que no terminó muy bien eso, ¿no? Pero bueno, es de verdad increíble. Cuando ella dijo, ya está, ya lo terminé, en ese momento se muere. Entonces es increíble como esta no solo es la última obra de su vida, sino que es la obra con la que culmina su vida, ¿no? Que me parece como que de verdad es una cosa impresionante. Y digo, insisto, más allá de que es un mural muy bonito y de todo este contexto que les estaba contando, de que por primera vez un mural de una mujer en el Palacio de Bellas Artes, que además las mujeres fueron muy discriminadas por el movimiento muralista, o sea, hicieron obra y hay un libro muy bueno de... Aquí ya me están apagando las luces de... hay un libro muy bueno de Dina Komisarenko, que es quien cura la muestra de la presentación del mural, digamos. Dina es la investigadora que más se ha dedicado a estudiar a las mujeres muralistas. Tiene un libro maravilloso editado por Artes de México que se llama Eclipse de 7 lunas y es pues un repaso, digamos, por las mujeres que se dedicaron al muralismo, pero fueron en un principio muy discriminadas. María Izquierdo, por ejemplo, María Izquierdo iba a ser la primera mujer en hacer un mural monumental en un edificio público en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. No se lo permitieron los machines de Diego Rivera, que es una historia increíble también, porque Diego Rivera es quien consagra a María Izquierdo como pintora. Les voy a contar esta anécdota rápida porque me parece también increíble. María Izquierdo estudiaba en la Academia de San Carlos en un brevísimo momento en el que Diego Rivera fue director. Entonces hacen una exposición, esto es en los años 20, 1928, hacen una exposición de cuadros de todos los alumnos de la Academia de San Carlos y Diego Rivera va caminando, ¿no? Y va viendo cuadro por cuadro, se para. Entonces Diego Rivera iba así, ¿no? Viendo cuadro por cuadro, de pronto se detiene. Entonces Diego Rivera se para frente al cuadro de María Izquierdo, ¿no? Lo señala y dice, esto es lo único, y se va. O sea, de toda la exposición, de todos los alumnos, dijo, esto es lo único. O sea, esto es lo único que vale la pena, esto es lo único que me gusta, esto es lo único bueno. Y era un cuadro de Maris. En ese momento estaba firmando como M izquierdo. Entonces después Diego Rivera se sorprende muchísimo de enterarse que ese M izquierdo no era Miguel, no era Martín, era María. Pero bueno, eso inmediatamente catapulta a María Izquierdo como artista. Y después, varios años después, no le dejan hacer el primer mural monumental, ¿no? Aurora Reyes lo hizo, pero tuvo que ganar un concurso para hacerlo. Un concurso por oposición en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios para poder convertirse en la primera mujer mexicana muralista. A los hombres era por dedazo. ¿Ustedes creen que Diego Rivera alguna vez concursó para hacer un mural? Y punto. O él decía dónde los quería hacer. Entonces hay un tema ahí de misoginia contra las mujeres en el muralismo mexicano. Era un movimiento de machos, porque además también Diego Rivera escribió un artículo contra los contemporáneos diciendo arte puro para puros maricones, porque los contemporáneos hablaban de arte puro. Entonces, hay un tema de misoginia y machismo muy, muy fuerte en el muralismo mexicano. Entonces, eso suma a la trascendencia, como les digo, de que se esté aquí presentando en el Palacio de Bellas Artes ahorita, en el marco del centenario del muralismo, este mural de Rina Lazo. Pero la historia detrás me parece que suma, pero con creces a la importancia y a la experiencia de ver este mural ahí.